Gracias mil por continuar con nosotros en Doble Vía, la costumbre de todos los días. Ella es la misionera Maribel Vázquez de Aracena. Y él es Osvaldo Torres. Y ella, Marlene Rodríguez. Aleluya. Nosotros estaremos con todos ustedes durante todo este trayecto. Derechito a la pregunta del día con la misionera, la licenciada Vázquez. Aleluya, pastor. ¿Debe tener todo pastor un mentor o una cobertura? Sí, la respuesta a esa pregunta es sí. Yo sé que hay personas que le tienen fobia, le tienen miedo a los concilios, pero si tú eres pastor o pastora de una iglesia, un ministerio, debe tener una cobertura, y si no te gusta el término cobertura, entonces llámale mentor. Tú tienes que tener a alguien a quien tú tienes que responderle como una especie de una madre, como una especie de un padre. Nadie debe estar como chivo sin ley. Y toda persona debe tener a quien rendir cuenta. Así como está escuchando, es lamentable que en el mundo protestante cualquier persona agarra 10 sillas, alquila una pensión que sea adelante, que coja 30 personas, que coja 10, 15 personas, y ahí metió las 15 sillas y le pone un nombre: Iglesia Cristo viene pronto. Si alguna iglesia se llama así, es pura coincidencia, es solo un ejemplo. Y ya, como la gente lo ve predicando, ¿cómo le llama a la gente? Pastor, pastora. Y después tú lo ves bautizando. Y después tú lo ves casando. Pero la pregunta es, ¿quién te ordenó? Santo. Hay mucha gente que anda en desorden. Hay personas que aún están bien, no están en pecado delante de Dios, como decir, en pecado, pero en esa línea están en desorden. Dios trabaja a través del orden. En el principio dice que cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice, la tierra estaba desordenada y vacía, había un caos, estaba disforme, un dislocamiento. ¿Y qué pasó? Que dice la Biblia que entonces el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. Porque donde hay desorden, no está Dios. Dios trabaja en el orden según Dios. Porque muchas veces lo que la gente llama desorden, según Dios, es orden. Pero hablando de manera, viendo el cuadro general, creo que cada pastora debe decir, mi mentor es fulano de tal. Mi mentora. Pero ¿y cómo es posible? Porque es que estamos llenos por los cuatro extremos de personas que ellos viven ordenando a todo el mundo. Ellos tienen a todo el mundo en cintura, pero a ellos nadie le pone en cintura. Ellos viven, quieren que todo el mundo esté bajo su autoridad. ¿Y ellos a quiénes se someten? No importa que sea un apóstol, no importa que sea un profeta, que sea un evangelista, un pastor o un maestro de los 5 ministerios que habla Efesios 4:11. No importa. Todo el mundo debe tener un mentor, una cobertura. Llámele como usted quiera. Llámele un padre espiritual. Abraham diezmó a Melquisedec porque vio en él algo superior del botín que había recuperado. Así es que tiene que revisarse usted quién es tu cobertura, quién es tu mentor. O tú quieres que se sometan a ti, ¿y tú a quién te sometes? Chama. Yo sé que esto es duro y me va a quitar algunas suscripciones y me va a hacer que alguna gente me tuerza la boca, más que yo mismo hablando. Yo sé que hay personas que van a caerle esto peor que un poco de agua fría
en un diente con caries, picado. Santo. Yo sé que esto va a hacer que algunos me tuerzan los ojos, pero es lo que veo claramente en la palabra de Dios. Considera lo que he dicho y el Señor te dé entendimiento en todo. Vamos a un corte de publicidad, retornamos en breve. Adelante, señor director. Bien, gracias por continuar con nosotros. Nosotros estamos para ser de bendición. Y esto supiera, tenemos dos hermanas que tienen 2 salones de la iglesia diferente y se lo hacemos de manera voluntaria. No le cobramos, lo hacemos como un aporte, una ayuda que nos han pedido. Amén. Y nosotros en un principio comenzamos como el embudo. Sí, había la parte ancha. Fue después que, bueno, ya llegó un momento que hay que ir cerrando ciertas puertas. Así Pero, es. sí, un tiempo estuvimos tan abiertos y muchos hermanos dándole publicidad, hasta que dijimos, no, vamos nosotros también a abrir un camino. Pero esos 2 salones son de 2 hermanas muy diferentes y lo hacemos como un aporte de doble vía para 2 emprendedoras que están comenzando, tienen, qué sé yo, alrededor de 1 año y nos pidieron que fuéramos parte de ser de bendición a su plataforma comercial. Bueno, pues derechito a la licenciada abogada Maribel Vázquez de Aracena, quien va a estar introduciendo el tema central de hoy. Gloria al Señor, bueno es Dios y majestuoso es nuestro Señor Jesucristo. De verdad que sí, que damos gracias al Todopoderoso por cada oportunidad que el Padre nos permite y nos da poder hablar, compartir una palabra con cada uno de ustedes. Y el tema a tratar en el día de hoy es la dicha del perdón. La dicha. ¿Qué es una dicha? La Biblia lo relata como una dicha es ser dichoso, bienaventurado. Esa es la palabra específica, una dicha, un dichoso es bienaventurado. Y perdón es la parte simular, como le digo yo, cuando humanamente podemos decir perdón, dejar ir, alejarse, soltar, no retener, soltar todo, flojar todo, quitar todo. Eso es perdón. Si nos vamos al plan bíblico, al plano bíblico, un perdón es arrepentirse. ¿De qué? De lo mal hecho que nosotros hicimos anteriormente de conocer a Jesucristo, la persona de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros tenemos esa oportunidad, para nosotros es un privilegio, es un deleite. Óigame, es como ese favor inmerecido como es la salvación. Así mismo es el perdón. El saber quiénes éramos, lo que hicimos a través de la ignorancia. Muchos saben que sí, que hacen cosas que sí saben que están mal hechas, pero las siguen haciendo por la condición de pecado, por su naturaleza, en donde el Padre no se ha revelado y no se ha manifestado a su vida. Pero cuando podemos hablar de la dicha del perdón, y me voy directito a lo que es el Salmo 32, donde la Biblia relata, la Reina Valera relata, 1960, dichoso y bienaventurado aquel cuya transgresión le es perdonada. Bienaventurado, escuche, o dichoso. Su transgresión le ha sido perdonada. Y el ver este relato, ver al salmista David envuelto en esta situación, el cantor, el pastor de Israel, aquel que peleó, aquel que defendió, aquel que hizo todas las cosas que Dios le había dicho, ahora se encuentra envuelto en pecado. Y en uno de los más terribles, ¿cómo así, Maribel? Sí, mire lo que hizo el salmista David. Un día se queda en su palacio, ve a una hermosa chica que es casada y se descuidó y fue y la trajo, tuvo relaciones sexuales con ella. De ese pecado sale un hijo y ese hijo, él no quiere hacerse responsable de la paternidad porque le da vergüenza totalmente lo que hizo. Pero mire lo que hace el pecado, el mismo pecado que tú lo cometes, mismo te saca a la luz la vergüenza. Por más que él quiso esconder su hijo, no hubo forma. Y mire lo que hizo. Emborracha al padre que se llama Urías y lo emborracha y lo envía como primer batallón
a la guerra. Ahí mismo lo matan, queriendo disipar o ocultar su falta, su transgresión o pecado, como usted lo quiera llamar. Se lo estamos diciendo de la manera más hermosa que usted lo pueda digerir. El pecado siempre va a salir a la luz, sea hoy, sea mañana o dentro de 100 años, va a salir. El mal va a salir. Por eso la Biblia dice, venzamos el mal con el bien, para que luego después vuestro adversario, el diablo, no tenga forma alguna con qué alegar contra nosotros. Entonces, si nosotros le damos legalidad al enemigo, él va a hacer lo que quiera. Ahora, inmediatamente usted viene a Cristo, usted corta de raíz toda la legalidad que usted le dio. Ya es ilegal obrar las obras del diablo en la vida de un ser humano que ha sido transformado por Cristo. Y él dice el salmista, Salmo 32, envejecieron mis huesos, y eso es lo que más me agrada. Mis huesos se envejecieron mientras callé, mientras el espíritu se fue, porque el perdón te aleja. Dice la Biblia que el alma que pecar, esa alma morirá. Pero hay una vida de Cristo que fue directamente a la cruz del Calvario por tu redención y mi redención. Gloria al Señor. Y mediante esa redención, Él nos hizo libres. Y dice la Biblia en el libro de Daniel, me parece, o Isaías, que aunque tu pecado haya sido rojo como el carmesí, Jehová lo pondrá blanco como la lana, como la blanca lana, porque no importa el tamaño de tu pecado, cuando tú vienes al Señor, Él lo limpia y se lleva todas tus transgresiones y convierte de ti un hombre nuevo y una mujer nueva. Arlenis. Así es, Maribel, y el Señor no acusa a nadie, sino que cuando tú vienes con un corazón contrito y humillado delante de su presencia, Él lo que hace es que te limpia y te purifica. El hombre acusa, el hombre siempre vive mencionándote aquel pecado que quizá ahora tú estás arrepentido y quieres dejarlo, y dice, no, pero tú hiciste esto ayer, tú hiciste esto aquel día, pero Dios no, Dios pagó un precio por ti, así que si tú has fallado, déjame decirte que Dios te perdona. Osvaldo. Bien, ciertamente perdonar no es una opción, es un deber. Todo buen creyente debe estar dispuesto al perdón. Isaías 1:18, la cita que tú decías, si tu pecado fuera rojo como el carmesí. ¿Sabe que todos nosotros hemos fallado al Señor? Amén. Todos nosotros hemos metido la pata por cuanto, dice, todos se descarriaron, todos se apartaron, todos le fallamos, lo que se llama el pecado original. Ahora, tú sabes que hay gente que Dios está cansado de perdonar, la manera de decirlo, cansado de un antropomorfismo, y ellos no quieren perdonar a nadie. Amén. Si alguien lo pisó, te dice, no, pero ven acá, Colón fue más grande y pisó en tierra. Cualquier cosa, eso lleva raíz de amargura, necesita una catarsis. Cuando tú ves el cuadro general, porque hay gente que le cae mal a otro, dicen los psicólogos, se proyectan en otros, ellos se ven en otros, y cuando no entiendo por qué a veces el ser humano rechaza y odia, aborrece tanto el pecado en otro que ellos mismos practican. Chama. Pero no importa si fue que te dejan caer como Mefibosé. Aleluya. Espiritualmente a todos nos han dejado caer. Lo que quiero decirte, que perdonar es un deber. La oración modelo del Padre Nuestro perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando Jesús se tomó la cruz, dijo, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Pero también Esteban, el primer evangelista, el primer mártir, registrado en la Biblia, Esteban el evangelista, el diácono, dijo, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y Jesús, en Juan capítulo 21, cuando resucitó, se le apareció para darle mucho pescado, igual que cuando estuvo en la carne caminando a Pedro y una parte de los discípulos. ¿Sabe qué hizo? Lo perdonó. Pedro traiciona a Jesús y Jesús lo perdona. Ese es nuestro patrón, nuestro modelo. Nos vamos a la pausa, retornamos en breve. Bien, gracias por continuar con nosotros y continuamos con este tema tan interesante, Maribel.
Gloria al Señor, la dicha del perdón. Mira cómo se sintió el salmista, inmediatamente pecó, pero qué agradable cuando dice Primera de Samuel, cuando él pudo recuperar el espíritu. Dice que él proclamó fiesta, 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 porque eso es lo que pasa inmediatamente cuando hay una vida llena de pecado y una vida perdonada, es una gran diferencia. Y hubo fiesta cuando él pudo entender y el espíritu volvió a él. Dice que más nunca en su vida permitió que el pecado entrara, porque él sabía que cuando él pecó, el espíritu se apartó y dice, cuando mis huesos sintieron tu presencia, fue agradable a mi vida. Y eso es lo que hace el Señor. Inmediatamente el Señor te perdona y eres perdonado, tú te perdonaste y perdonaste a los demás, eres libre de todo lo que pueda venir en el mundo. Eso es lo que hace el Señor cuando te perdonas. Aleluya. Así mismo, y dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os te hará libre. Quiere decir que cuando te hace libre, el perdón se va. No deja que nadie te acuse, no deje que nadie te intimide, porque Jehová ya te perdonó, Osvaldo. Desenganchate emocionalmente. Cuando tú no perdonas, porque a veces no es si la persona se lo merece. Mira, tú no perdonas, está ligado almáticamente. Así es. Tu alma está fragmentada, está rota en pedazos. Y ese enganche emocional, almático, no hay manera de pegarte. Ahora, cuando tú lo perdonas o la perdonas, entonces te conviertes en un ser libre. Y recuerda, como decía el poeta francés, entre todas las palabras humanas, no hay palabra más hermosa que la palabra libertad, Maribel. Aleluya, qué hermosa, me gustó hasta a mí misma esa frase, ¿verdad que sí? Porque es que cuando tú perdonas, tú dejas ir, entonces te conviertes en una persona totalmente libre. Mire, hay personas que están postradas en una cama porque no han pedido perdón, porque no perdonan. Y está ligado, sería bueno como dar como un entrenamiento con eso. Hay situaciones de pecado que te enferman, depresión cardiovascular, y te dan muchísimas cosas porque estás aferrado y tienes un corazón totalmente así, grotesco, pero cuando hay un corazón libre, oye, es difícil todo que vengan las cambia. cosas. ¿Y la Biblia, Maribel? Dice algo la Biblia. Claro, la Biblia no guarda silencio. Ah. Dice el libro de Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros con Cristo. Es poderoso, vuestro Padre nos perdonó a nosotros nuestras transgresiones. Así que déjate hoy, suelta aquello que te limita y dale la oportunidad a Dios. Amén. Para que lo haga. Bueno, señores, hoy tenemos un invitado de lujo. Huele Biblia por toda parte. Samuel es bíblico, Reyes es bíblico, así que el hombre Biblia, el hombre, así dice el libro, así dice la Biblia, teólogo, catedrático, politólogo, analista nacional e internacional. Lo tendremos en breve al licenciado Samuel Reyes. Y con ustedes en esta segunda parte estuvieron ella es Maribel Vázquez de la Cena. Y él es Osvaldo Torres. Y yo soy Marlene Rodríguez. Y estamos bendecidos, prosperados y en victoria. Esto es como el melao. Que si lo pruebas, te queda pegado, pegado, pegado. Shalom, shalom, shalom. Bien, mi agenda hoy a las 5, de 5 a 6, estoy como invitado en Fuego TV. Y a las 7 de la noche estoy aquí como todos los martes en Análisis Político junto al catedrático, el licenciado Wanser Espinal. Así que todos los martes de 7 a 8 Análisis Político. Y reitero, a las 5, de 5 a 6 en un canal hermano Fuego TV. Creo que la mujer me va a votar con tanta salidera. Bueno, de esta manera recibimos a un amigo, lo dije en público, lo dije en la televisión sin el estar, en tiempo de campaña, que sí había un hombre preparado para ser diputado por su capacidad, también por su decencia, su integridad, pero también así es como un agua del lago, que es profunda, se ve tranquila, pero es profunda, y no solo eso, sino que puede también defender los intereses, no solo de la comunidad de fe, sino del pueblo dominicano. Él tiene una gran carga por lo que es República Dominicana, pero por su pena corre el llamado pastoral. Así que recibimos al pastor licenciado Samuel Reyes. Pues muchísimas gracias, hermano Osvaldo, me honra con su amistad
Usted es un siervo de Dios muy estimado en medio del pueblo evangélico de aquí de la región norte y del país también. Así es que gracias por esta invitación. Yo creo que en la última ocasión pues nos quedamos con una historia por mitad Muy y interesante. que creo que tenemos que concluirla. Y si no concluimos, invitamos a una tercera parte. Así es. Bueno, pues estábamos hablando de la mujer del flujo de sangre. Y en este tiempo, pues la gente que está vinculada a la política, ya que me mencionó como vinculado a la política, está apelando a la mujer en sustitución de los que antes eran los proletariados, los obreros, las personas campesinas. Y ahora entonces se está buscando el favor político de las mujeres, y una de las cosas que ellos están tratando de hacer es apartar a las mujeres de la fe en el Señor, apartar al Señor, ¿verdad?, de su mente, y sacarlas de las iglesias. Y gracias a Dios que las iglesias están, la mayoría, ¿verdad?, fundamentadas en la gran cantidad de mujeres que hay en las iglesias. Es algo común que veamos que en todas las iglesias hay un porcentaje, yo no me atrevería a decirlo, pero más de un 50%. Mucho más. Mucho más, ¿verdad que sí? Dentro de las iglesias. Y lo que las mujeres pues deciden hacer en las iglesias, eso se hace porque Dios las apoya. Y no estamos hablando de que eso es ahora. Cuando estamos buscando en la palabra de Dios acerca de esta mujer, la mujer del flujo de sangre, pues la hemos tomado para indicar el favor de Dios hacia las mujeres. Dice que esta mujer tenía 12 años padeciendo de flujo de sangre y que había ido a muchos médicos y por ninguno de esos médicos había podido ser curada. Y ella se propuso llegar al Señor para que el Señor la sanara. Y ella tenía tanta fe que dijo, ni siquiera voy a hablar con Él, ni siquiera voy a pedir que Él se fije en mí como una persona enferma, sino que sencillamente me voy a acercar a Él y voy a tocar el borde de su manto. Entonces, en Marcos capítulo 6, versículo 56, se nos dice que donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Y vemos que ese acontecimiento es anterior a este toque de esta mujer del flujo de sangre al Señor. Pero cuando ella le toca, el Señor siente que alguien ha sido sanado, que poder salió de Él para sanar a esa persona. Y Él pregunta, ¿quién es el que me ha tocado? Y los discípulos le dicen, Señor, pero es que delante de ti, al lado tuyo, detrás de ti, alrededor de ti hay mucha gente. ¿Cómo es que tú dices que quién te ha tocado? Y realmente hay mucha gente que está así de cerca del Señor, porque el Señor no se ha alejado de nosotros. El Señor no se ha alejado de nosotros en tiempo de la pandemia, ni antes de la pandemia, ni después de la pandemia se va a alejar de nosotros, porque es su promesa de que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y el fin del mundo lo decide Él, porque se establece que es en su venida que va a haber, ¿verdad?, la interrupción de la historia humana. Mientras exista la historia humana, como se está desarrollando ahora, pues existe la historia humana. Porque después de allí que Cristo venga e imponga su reino sobre este mundo, porque Él es el único que de manera legítima le corresponde reinar sobre este mundo, pues se acaba la historia humana y el gobierno humano. Entonces viene el gobierno de Cristo. Pero en ese momento, pues el Señor le pregunta a los que están alrededor quién lo había tocado. Y hay gente así, que puede acercarse al Señor, que incluso toca al Señor, pero no pasa nada en su vida, porque ese toque, ese acercamiento a Dios no ha sido hecho en fe. Hace falta esa fe. Y es como la gente que se va
de viaje o se va a despedir de alguien en el aeropuerto. ¿Qué pasa allí? Dice que en este pasaje que la gente incluso hasta apretaba al Señor. Y cuando una gente como que se va y no se sabe cuándo va a venir, pues la gente tiende a apretarlo, a como que no quiere dejarlo ir. Y Cristo estaba siendo tocado, apretado por la gente, pero no estaba pasando nada porque solamente esa mujer fue donde él y tuvo la fe para tocar el borde del manto del Señor y ser inmediatamente sanada. Y allí viene el asunto, porque cuando el Señor pregunta esto, ella se queda callada por una simple razón, porque si ella había gastado todo lo que tenía en los médicos que no habían podido curarla, entonces ahora hubo uno que sí la curó. ¿Cómo le iba a pagar? ¿Cómo ella iba a retribuir al Señor por la obra que él había hecho en su vida? Y yo quiero aquí puntualizar algo muy, muy importante para nosotros los cristianos. Seamos pastores o seamos hermanos de las iglesias. Tengamos cuidado con tomar dádivas, con tomar ofrendas de gente que dice, porque tú me sanaste, porque tú oraste por mí, porque Dios hizo una obra de sanidad en mi vida, toma, yo te quiero regalar eso. No, no. En ese momento usted no debería recibir eso, porque esa persona está como haciendo un intercambio de lo que es la sanidad que recibió, que usted no fue que la hizo, sino que la hizo Dios, por el dinero que tiene. Y ahí viene entonces a colación la historia de Naamán, ¿verdad? Y el profeta Eliseo. ¿Qué pasó? Que cuando Naamán fue sano, entonces Naamán le ofreció todo lo que él había traído al profeta Eliseo. ¿Y qué hizo Eliseo? Dijo, no, yo no quiero nada de lo que tú has traído, porque el que ha hecho la obra en ti ha sido el Señor. No podemos nosotros recibir nada de nadie. Ahora, si la persona quiere hacer una ofrenda para Dios, pues que vaya a la iglesia y lo haga. Y allí en la iglesia, pues una cosa puede pasar que es mejor que la sanidad que la persona ha recibido. ¿Sabe qué puede pasar? Que esa persona escuche la palabra de Dios y reciba al Señor como su Salvador. Eso es lo más importante, porque cuando usted lee en la palabra de Dios, en el capítulo anterior al que estamos leyendo, en Lucas capítulo 8, en el capítulo 7, nosotros leemos de todos los milagros que hizo el Señor. Incluso se habla de cómo el Señor resucitó al hijo de la viuda de Naín. Todas esas cosas hizo el Señor. El Señor hizo que ciegos pues vieran, que sordos oyeran, que personas paralíticas caminaran, que personas endemoniadas fueran liberadas. Pero al final, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es más importante que 1000 enfermos de COVID-19 que estén ya en su fase terminal se sanen, o que una persona de esas, uno de esos 1000, entregue su vida al Señor y venga a ser salvo? Dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Entonces eso es lo más importante. Y entonces cuando nosotros analizamos la palabra de Dios conforme a como debemos analizarla, a la obra de redención de Dios a favor nuestro, pues encontramos una realidad muy importante. Porque en el capítulo 7, ¿sabe cómo termina? Después de haber hecho una narración del Señor mismo, de lo que Él había hecho, de que ciegos ven, cojos son sanados, etcétera, etcétera. Hay allí una revelación poderosa, porque lo último que hace el Señor en ese capítulo es salvar a una mujer pecadora, que también vino donde el Señor y le tocó, pero le tocó por la espalda. Y en la casa donde ella hizo esto, fue en la casa de un religioso, pero muy estricto, Simón el fariseo. ¿Y qué dice el Señor en cuanto
a lo que hizo esta mujer. Pues dice que ella hizo lo que le correspondía hacer a Simón el fariseo como el dueño de la casa, como el anfitrión. ¿Qué le correspondía haber hecho a él? Pues muy sencillo, cuando Jesús llegó, él debió haber dicho, bendito el que viene en el nombre del Señor, ungirlo con aceite, mandar a que le lavaran los pies y debió darle un beso en la mejilla. Él no hizo eso. ¿Y quién vino a hacerlo? Y en el principio pudiéramos pensar que esta mujer estaba haciendo algo humillante. Vino a hacerlo aquella mujer que dice Lucas aquí 2 veces en el capítulo 7 que era pecadora. Y ella se acercó por detrás, Jesús ni siquiera volteó la cara para ver quién era, y ella de repente empezó a llorar. ¿Por qué? Porque Jesús estaba predicando allí, estaba enseñando. ¿Y de qué hablaba el Señor? Pues de lo que tenía que hablar, de lo que nosotros tenemos que hablar, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a rescatar a los pecadores para que vinieran de la perdición a la salvación. Y entonces esta mujer empieza a llorar porque es tocada por el Espíritu Santo, por las palabras del Señor, y ella viene por detrás y entonces se le postra detrás al Señor y sus lágrimas empezaron a bañarle sus pies. Y ella entonces tomó sus cabellos y empezó entonces a secar las lágrimas, parece que eran lágrimas muy copiosas, empezó a secar las lágrimas del Señor para que de esa manera quedaran limpios. Y también derramó un perfume, y no solamente derramó ese perfume, sino que ella le besaba los pies. ¿A quién le correspondía hacer eso? Le correspondía hacerlo al anfitrión. Y esta mujer, que era pecadora, entonces toma el lugar preeminente, el lugar de honra, y es la que hace todo lo que le correspondía hacer a aquel anfitrión. El Señor siempre le da el mejor lugar a la mujer. De hecho, para terminar, quiero decirte que cuando Jesús toma una imagen, toma lo que es una figura de quién es su iglesia, ¿de cuál toma? La esposa, la novia, toma la imagen de una mujer. Así es que no hay ideología, no hay feminismo, no hay progresismo, no hay globalismo que pueda darle el lugar que Cristo vino a darle a la mujer. Y el lugar que Cristo vino a darle a la mujer es un lugar protagónico y de bendición. Dios le bendiga. ¿Podemos terminarlo el tema jueves? Amén, amén, claro que Te sí. invito el jueves a primera hora. Así es. Primera hora para que comencemos Amén. con ese tema que está tan interesante y se quedan tantas cosas. Y bueno, yo mismo he sido muy nutrido, muy bendecido. Será hasta una próxima entrega. Estuvieron con todos ustedes Samuel Reyes. y yo soy Osvaldo, mi apellido es Torres. Amén.